El Evangelio de la Prosperidad es el movimiento teológico más influyente del siglo XXI en términos de audiencia, recursos económicos y expansión geográfica. Sus predicadores llenan estadios, dominan las plataformas de televisión cristiana y han construido imperios mediáticos valorados en cientos de millones de dólares. El mensaje central es simple y atractivo. Dios quiere que sus hijos sean ricos. La fe es el mecanismo que activa la prosperidad financiera, la salud física y el éxito en todos los ámbitos de la vida. Si tienes suficiente fe, si hablas las palabras correctas, si diezmas con fidelidad, Dios está obligado a devolverte la prosperidad que te corresponde como hijo del rey. Esta teología tiene versículos, tiene una estructura aparentemente bíblica, y tiene decenas de millones de seguidores en todo el mundo que han organizado su vida espiritual en torno a sus promesas. El problema es que cuando lees los textos que el Evangelio de la Prosperidad cita con la misma atención con que lee los demás, lo que encuentras no es el fundamento bíblico que parece tener. Encuentras textos sacados de su contexto, promesas dirigidas a otra audiencia y una imagen de Jesús que es casi irreconocible en los Evangelios. Empecemos por los textos que el Evangelio de la Prosperidad usa con más frecuencia. El primero es 3 Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo es el fundamento textual más frecuentemente citado del movimiento. El problema es que no es una promesa teológica, es una fórmula de saludo. En el mundo greco-romano del siglo I, las cartas comenzaban con saludos que expresaban el deseo de buena salud y bienestar para el destinatario, de la misma manera en que hoy comenzaríamos una carta con espero que estés bien. El término griego, euodoustai, traducido como prosperado, era un deseo de bienestar general utilizado en correspondencia formal, no una declaración profética sobre las promesas de Dios para la vida del creyente. Usar 3 Juan 2 como fundamento de una teología de la prosperidad financiera es equivalente a construir una doctrina sobre la base de un saludo convencional de carta, que es exactamente lo que es. El segundo texto fundamental es Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este texto se usa en los sermones del Evangelio de la Prosperidad como la promesa divina del retorno económico por el diezmo. El problema es que Malaquías 3:10 está dirigido al pueblo de Israel bajo el pacto mosaico, no a los creyentes del Nuevo Testamento de manera universal. Es una promesa de pacto específica a una nación teocrática que tenía un sistema económico y religioso integrado, donde el diezmo era parte de la estructura de sostenimiento del sacerdocio levítico y de los necesitados dentro de la comunidad. Extraer este versículo de su contexto histórico y aplicarlo como una fórmula financiera universal para cualquier creyente en cualquier época requiere ignorar completamente el argumento de Gálatas y Hebreos sobre la relación entre el nuevo pacto y el antiguo. El tercer texto es Marcos 10, 29-30, la promesa del céntuplo. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad citan este texto frecuentemente. Citan casas, hermanos, hermanas, tierras, 100 veces más. Lo que raramente citan es la coma que viene después del céntuplo, con persecuciones. El texto de Marcos 10:30 no promete prosperidad sin costo. Promete una comunidad nueva y generosa que acompaña al discípulo junto con las persecuciones que el seguimiento de Jesús produce. La promesa del céntuplo en Marcos 10 no es una promesa financiera, es una promesa de pertenencia a una nueva familia en el contexto de una vida marcada por el conflicto con el orden existente. El cuarto texto es Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Este versículo se presenta como la promesa de Jesús de vida abundante, interpretada como prosperidad material. El problema es que la palabra griega zoe, vida, en el Evangelio de Juan casi nunca se refiere a condiciones materiales de existencia. Se refiere a la vida del reino de Dios, a la vida que Jesús tiene en sí mismo y que comunica a los que creen en Él. En el contexto inmediato de Juan 10, Jesús está hablando del buen pastor en contraste con el ladrón que viene a matar y destruir.
La vida abundante de Juan 10:10 es la vida del redil, la vida de quien conoce al pastor, no un aumento de patrimonio neto. Pero el argumento más importante no es sobre qué hacen con estos textos, es sobre qué hacen con lo que Jesús dijo sobre la riqueza de manera directa. Mateo 6, 19-21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. La instrucción de Jesús es explícita: no acumules en la tierra. Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La declaración de Jesús no deja espacio de maniobra. El servicio simultáneo a Dios y a las riquezas como finalidad de la vida es imposible. Lucas 12:15. Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La corrección de Jesús al que le pide que intervenga en la disputa de herencia no es sobre cómo obtener más bienes. Es sobre que la identidad de la vida no está en la cantidad de posesiones. Mateo 19:24. Y otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Este texto es tan incómodo para el Evangelio de la Prosperidad que sus predicadores han generado interpretaciones alternativas elaboradas para suavizarlo, incluyendo la teoría de que el ojo de aguja era una puerta pequeña en Jerusalén, una idea que no tiene base arqueológica ni textual. La parábola del rico insensato, en Lucas 12, 16-21, añade una dimensión narrativa al problema. Un hombre rico acumula tanto que no tiene dónde guardar su cosecha. Decide construir graneros más grandes, almacenar todo y decirse a sí mismo: reposa, come, bebe, regocíjate. Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El blanco de la parábola no es el hombre que ganó poco. Es exactamente el hombre que el Evangelio de la Prosperidad presenta como el modelo del creyente de fe. El que acumuló tanto que tuvo que construir más capacidad de almacenamiento. Jesús llama a este hombre necio, no bendecido. La experiencia apostólica contradice el Evangelio de la Prosperidad con una consistencia textual que es difícil de ignorar. Pablo escribe en Filipenses 4, 11-12. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. El verbo clave es aprendido, en griego, hematón. La contentidad de Pablo no es un estado natural ni una promesa cumplida. Es algo que aprendió a través de la experiencia de la necesidad. En 2 de Corintios 11, 23-27, Pablo lista sus credenciales apostólicas: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Esta es la lista de credenciales del apóstol más exitoso del Nuevo Testamento. No aparece ningún aumento patrimonial, ninguna expansión inmobiliaria, ningún retorno céntuplo en forma de activos financieros. Hebreos 11, el capítulo conocido como la Galería de la Fe, añade la perspectiva más devastadora para el Evangelio de la Prosperidad. Después de enumerar a los que por fe conquistaron reinos, obtuvieron promesas y vieron milagros, el texto continúa con los otros. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Estos también son descritos como personas que actuaron por fe. La diferencia entre los que recibieron la promesa en esta vida y los que no la recibieron no fue la cantidad de fe, fue la soberanía de Dios sobre cómo opera en distintas vidas dentro de la misma narrativa de fidelidad. Hay además una consecuencia pastoral que el Evangelio de la Prosperidad produce de manera consistente y que rara vez es nombrada por sus defensores. Si la prosperidad es el resultado de la fe, entonces la pobreza es el resultado de la falta de fe. Esta conclusión no es una deducción maliciosa hecha por sus críticos, es la lógica interna del sistema. Si dar produce retorno céntuplo, si confesar la prosperidad la activa, si el diezmo abre las ventanas del cielo, entonces el que no tiene, no está creyendo correctamente, no está dando suficiente, no está declarando con suficiente convicción.
El Evangelio de la Prosperidad convierte la pobreza en evidencia de falla espiritual. Y esto no es solo un error exegético, es una crueldad teológica que carga sobre los más vulnerables la responsabilidad por condiciones estructurales, históricas y sistémicas que exceden completamente su fe individual. El creyente en Lagos, en Ciudad de México o en Río de Janeiro, que lleva décadas diezmando fielmente y no ha salido de la pobreza, no carece de fe. Vive en una economía que el Evangelio de la Prosperidad nunca explica, porque explicarla requeriría hablar de poder, de historia y de justicia, que son categorías que el movimiento ha sustituido por las categorías de fe, declaración y siembra. El problema teológico más profundo del Evangelio de la Prosperidad no es solo exegético, es que convierte la fe en una transacción. Si doy, Dios debe devolver. Si creo suficientemente fuerte, el resultado debe materializarse. Este modelo no es fe bíblica. Es magia con lenguaje cristiano. La fe bíblica, como la describen Hebreos 11 y el resto del Nuevo Testamento, es confianza en la bondad y la soberanía de Dios, incluso cuando los resultados visibles no confirman la promesa. Es exactamente la fe de los que anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de los que el mundo no era digno, que también actuaron por fe. Si esto abrió algo en cómo entiendes uno de los debates más urgentes dentro del cristianismo contemporáneo, compártelo con alguien que también lo necesite pensar. Suscríbete para más estudios que van al fondo del texto. Deja un comentario con lo que más te sorprendió. Dependemos de ti para difundir la palabra. Dios os bendiga.